Estamos de vuelta, seguimos con más en esta mañana. César Arias nos acompaña. Él es experto en movilidad sustentable, este nuevo concepto que de alguna manera se busca implementar en las ciudades con el objetivo de que los sistemas de transporte sean eficientes en todos los sentidos, desde el proceso de movilidad hasta el tema de su relación con el ambiente. Y en este contexto, hoy está generando unas charlas a funcionarios municipales y al público en general en torno a esos temas. Gracias por acompañarnos y muy buenos días. El mundo busca la forma de que sus sistemas de transporte realmente sean eficientes en todos los sentidos, desde el tema de movilizar adecuadamente a sus ciudadanos, como también garantizar una relación adecuada con el ambiente, que es otro de los temas. ¿Cuán posible es algo así? Tomando en cuenta su experiencia, trabajado en Quito, con los proyectos de movilidad en Quito, en Guayaquil, y claro, han mejorado, pero el tema es un reto complejo en grandes metrópolis, y la situación es diferente. ¿Cómo está este proceso? ¿Hay ya soluciones y respuestas a esta problemática urbana social? Buenos días y muchas gracias. Un saludo a sus televidentes. En realidad el tema de la movilidad es un tema importantísimo y complejo. O sea, no hay la solución, pero sí hay cómo mejorar los procesos y las actividades que se dan en la movilidad. En este momento hay una gran preocupación por el tema de la movilidad sostenible, es decir, que sea una movilidad eficiente que nos permita que las próximas generaciones puedan tener ambientes agradables y esto ha detonado mucho por el tema del cambio climático. El cambio climático que en este momento está causando una serie de problemas al mundo, a las ciudades del mundo, tiene como uno de los causantes al sistema de transporte que tenemos nosotros ahora. Es decir, un transporte que está basado en el consumo de combustibles fósiles, en la manera en cómo se han desarrollado nuestras ciudades. Las ciudades antiguas europeas especialmente, y las nuestras igual, eran ciudades consolidadas que se concentraban en los centros porque no teníamos automóviles. Entonces todo lo hacíamos a pie. Y ese era un tema sostenible, ¿no es cierto? No consumíamos los combustibles como lo estamos consumiendo hoy. Con la aparición de los automóviles en la década de los años 20 especialmente, viene a cambiarse la forma de moverse de las personas. Entonces las ciudades comienzan a irse a las periferias, las ciudades comienzan a necesitar del automóvil para moverse, y para moverse uno tiene que consumir combustible. Y este combustible genera problemas de medio ambiente y esto está causando, por lo menos en el 40%, que es la responsabilidad del transporte, está causando los gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero están implicando la subida de 2 grados en el clima y eso es catastrófico para el planeta. Se están derritiendo los polos. Nuestros Andes, por ejemplo, están perdiendo sus glaciares. Eso significa que podríamos tener problemas en el abastecimiento de agua, por ejemplo. Nuestras ciudades costeras, como el caso de Guayaquil, el caso de Machala, tienen ya sectores que van a ser inundados por la subida del nivel del agua de los mares. Y esto, especialmente en los países del tercer mundo, provoca catástrofes que son importantes y costos muy altos. Por otro lado, el tema de la contaminación del aire implica que muchas personas, una gran cantidad de personas, comiencen a tener enfermedades respiratorias por los componentes químicos que tienen los combustibles, y eso implica que haya más gastos, por ejemplo, en el tema de salud. El otro tema importante son los accidentes de tránsito. Los accidentes, si uno hace una encuesta de los accidentes de tránsito, gran parte de las camas de los hospitales están siendo ocupadas por personas que se han visto involucradas en accidentes de tránsito. El número de muertos es importante, el dolor en la población es increíble, la gente que queda postrada, ¿no es cierto?, también es importante. Todos son estos efectos nocivos del sistema de movilidad que tenemos. Entonces, la movilidad sostenible trata de humanizar el tema de transporte. En el tema de humanizar el sistema de transporte hay varias aristas. El uno, el hecho de que las
el desarrollo urbanístico a veces no está pensado en garantizar un sistema de transporte público. Dos, que cuando uno, por ejemplo, en sociedades como la nuestra, como la ecuatoriana, habla de transporte público, inmediatamente dice las personas que no tienen recursos para comprar su carro, por situación económica, utilizan el sistema de transporte público. Es decir, el sistema de transporte público está relacionado también a un nivel social, que es algo inadecuado, porque en cambio en otros países, en Europa, por ejemplo, países más desarrollados que han logrado soluciones al tema, utilizar el transporte público es una connotación de un compromiso ciudadano, no utilizar es más, se está generando una campaña de no utilizar el automóvil porque estás siendo malo con el ambiente. Si tú dices tu carro, utiliza el sistema de transporte público. ¿Es posible cambiar estas realidades? ¿Qué falta? ¿Qué se necesita para cambiar? La política pública, una formación cívica, porque de alguna manera también está relacionado a ese. ¿Qué se hace falta para cambiar en sociedades como la ecuatoriana ese tipo de criterios? Usted ha tocado un tema súper importante, y para cambiar primero hay que cambiarnos, yo digo, el chip en la cabeza de cómo estamos pensando. Y se necesita obviamente la política pública, se necesita la colaboración ciudadana, se necesita la educación de todos nosotros, el pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, de qué ciudad les vamos a dejar, en pensar qué tipo de ciudad queremos, ¿no es cierto? Y estos temas, yo los comparo y los decía, son como culturales y que tienen que irse desarrollando poco a poco. Por ejemplo, antes todo el mundo fumaba, ¿no es cierto? Y en lugares cerrados y donde sea, ¿no es cierto? Todo el mundo fumaba. Hoy en día la gente cambió su comportamiento y a nadie se le ocurre fumar en los lugares cerrados, ¿no es cierto? Asimismo tenemos que ir cambiando en este tema. Hoy todo el mundo piensa en el vehículo. Y el vehículo tiene como dos mandamientos, ¿no? Lo primero que uno quiere tener en la vida es un vehículo. Y lo segundo es que lo voy a usar lo más que puedo. Si es que yo tengo gasolina barata, si es que no me cueste el estacionamiento, si es que yo puedo ingresar a las áreas centrales con la comodidad de mi vehículo, entonces eso es lo que me gusta. Entonces la tendencia actual es primero a eliminar los estacionamientos en las áreas centrales, de tal manera que la gente vaya en transporte público, porque no es que la gente voluntariamente también dice, yo voy a colaborar mucho y ahora voy a dejar mi carro. No. Tienen que tener restricciones. Si las personas que viajan dicen, oye, me fue a dejar mi pariente en el aeropuerto de Nueva York y resulta que solo para entrar a dejarme el aeropuerto tuvo que pagar $20. Entonces, ahí ya se está viendo el costo. O sea, se está tratando de cobrar el costo de lo que significa utilizar un automóvil. La comodidad, entre comillas. La comodidad esta que es tan grande, que es muy buena, que todo el mundo nos encanta, ¿no es cierto? También el costo de los estacionamientos, ¿no es cierto? Si uno quiere estacionarse en una ciudad norteamericana, en un sitio central, no le va a costar menos de $10 la hora. Entonces, estas cosas ya se van internalizando. Es decir, se va quitando la posibilidad de que la gente vaya en su automóvil particular, porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el caso de nuestras ciudades, de nuestro país, el 20% de la gente tiene acceso al automóvil, el 80% no tiene acceso al automóvil. Entonces, si con este 20% tenemos tan congestionada la ciudad, pensemos qué pasaría si es que el 50% de la gente tiene automóvil. Entonces esto no es sostenible, o sea, en ninguna parte del mundo es sostenible, ni en los Estados Unidos es sostenible. Los Estados Unidos pusieron este sistema de grandes autopistas y nosotros los ingenieros civiles y viales decíamos, este es un problema de capacidad. Mentira, las grandes autopistas que fueron construidas, dizque para 20 años, a los 2 años estaban completamente llenas. En Quito, veamos la ruta viva, ¿no es cierto?, que conduce al aeropuerto, fue diseñada para 20 años, ¿no es cierto? Y ahora ya tenemos un tráfico altísimo. ¿Por qué? Porque mientras más facilidades se le da al automovilista, más circula. Entonces es importante comenzar a pensar en los peajes viales, ¿no es cierto?, para que la gente realmente pague y en función del costo regular la demanda. O sea, si hay un artículo que es muy demandado, hay que subir el precio. Entonces, ya hay otras consideraciones, no solo económicas, técnicas de ingeniería, sino también del tema de medio ambiente, que tenemos que pensar para que nuestro sistema de movilidad sea sostenible y sobre todo que sea equitativo.
porque quienes hacemos a veces opinión pública tenemos vehículos, ¿no es cierto? Entonces nosotros vemos la ciudad desde nuestro vehículo, decimos, oye, este semáforo no funciona, muchas veces inclusive dice, pon un paso elevado aquí, que destruimos la ciudad, pero ponemos el paso elevado para dar la preferencia al vehículo. Pero esa percepción no es la misma que tiene la gente que no tiene carro, ¿no es cierto? La gente que no tiene carro, que vive en los barrios periféricos, por ejemplo, está supeditada a la presencia del bus, al servicio del bus, a qué hora viene, si le puedes llevar, si no va lleno, con qué frecuencia viene. Sus hijos tienen que ir a la escuela en el bus, ¿no es cierto? A veces tienen que venir y caminar por las aceras que no existen, ¿no es cierto? Entonces, esos temas son también importantísimos, pero lamentablemente nos sesgamos solo a ver el problema de la congestión que llamamos. ¿Y cuánta responsabilidad tiene la política pública, la gestión pública en este tipo de situaciones? Porque claro, hay un tema de un trabajo de formación y educación que es importante, que tarda mucho, más o menos, según la sociología, entre 30 y 40 años tarda una sociedad para tener otro tipo de comportamiento, para asumir otro tipo de comportamiento. Lo del tabaco era un ejemplo, ha pasado casi 40 años para que esta generación tenga esa conciencia. En el tema ambiental ha pasado 40 años para que haya una generación que tenga conciencia ambiental. Y tarda mucho, pero la política pública, ¿cuánto puede aportar para, de alguna manera, viabilizar de mejor manera, establecer estos procesos de desarrollo con una movilidad sustentable? En el tema de movilidad hay una característica que es bien importante para los políticos. Los políticos viven de los votos y el mayor número de votos está en el transporte público, está en el peatón. Entonces, cuando se hacen intervenciones en el transporte público, cuando se hacen intervenciones en las aceras, cuando se hacen intervenciones en los barrios que permita la mejor movilidad de las personas, obviamente eso tiene réditos políticos y eso mueve muchas veces a los políticos a optar por estas políticas públicas que son de beneficio general. Pero, por ejemplo, no se priorizan esos temas muchas veces. Porque no se los ve, porque a veces los políticos también tienen que ser educados en el tema, ¿no es cierto?, para que puedan visibilizar que no solamente es un beneficio para el futuro, el construir unas ciudades más amigables, sino que también puede tener réditos políticos por los beneficios que, por ejemplo, la gente que va en transporte público comienza a sentir por acciones de política pública. Yo recuerdo que hubo un exalcalde que perdió la reelección porque intentó peatonizar el centro de la ciudad y una oposición terrible, o semi-peatonizar el centro de la ciudad y una oposición terrible, y resulta que terminó perdiendo la reelección. Claro, pero lo que pasa es que los temas de tránsito, de movilidad, son de todos los días para toda la gente. Entonces, siempre se dice, si en una ciudad hay 200,000 habitantes, hay 500,000 de ingenieros de tránsito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la gente ve los problemas todos los días. Y eso deriva en que tomemos decisiones muchas veces sin hacer los estudios correspondientes. Falla la técnica, entonces. Claro, porque no se hacen los estudios técnicos, porque se cree que esto es cuestión de sentido común. En el caso de la peatonalización, dice, no, peatonalicemos esto y ya. Pero no se dan cuenta que durante la construcción, por ejemplo, van a haber unas pérdidas muy grandes a los comercios, ¿no es cierto? En la ciudad de Boston, que se peatonalizó, se hicieron todos los estudios, se hicieron no solamente los estudios de tráfico, de la accesibilidad, la conectividad que deben tener las áreas, sino también los estudios de cada negocio. El impacto qué económico. Tipo de negocio existe, y se iba midiendo, o sea, haciendo una cuadra y midiendo cómo está el impacto, cómo se va desarrollando, midiendo de una forma técnica para ir estructurando bien el sistema. En el caso de las ciclovías, por ejemplo. Las ciclovías también se le ocurre a alguien, no, es que tenemos que poner ciclovías aquí o acá. Y resulta como en el caso de Quito, que uno de los problemas que tuvo uno de los alcaldes fue justamente el tema de las ciclovías. Y la gente le decía, mire, hay que retirar esas ciclovías porque no las usa nadie. Entonces el siguiente alcalde ganó diciéndole, mire, las ciclovías que usted hizo yo voy a retirar. Entonces entran las ciclovías en un sistema de desprestigio, ¿no es cierto? Y después ya los políticos tienen miedo de enfrentar este tipo de proyectos. Lo que hay que hacer es estudiar bien. Hay que estudiar dónde está la demanda de los ciclistas. Hay que estudiar
cuál es el perfil de los ciclistas. Cuando se construye una ciclovía hay que monitorear luego, a ver si subió el número de ciclistas como usuarios, si subió el número de mujeres que están utilizando la ciclovía, pero es un proceso de gestión y de monitorear la operación. No es cuestión de ir y poner aquí van las bicicletas, ciclovía y no vienen los ciclistas, se desprestigia el sistema y luego no hay ningún monitoreo ni ese tipo de acciones. Entonces eso es importante. Y otro tema que se ha conversado, por ejemplo, aquí en Ibarra, con respecto al tema de movilidad, es el hecho de que se ha exigido al transporte público que sea comprometido con el tema del ambiente, que mantenga unidades lo más nuevos posibles, que siempre tenga un mantenimiento adecuado para evitar la reducción de emisión de gases contaminantes. Y la respuesta que se recibe es sí, están comprometidos, pero ya no es nuestra culpa porque la calidad de la gasolina o de los combustibles no permite que nosotros garanticemos los niveles o los estándares que exige la normativa. Este es otro problema que también es difícil de solucionar. Es un problema porque es un tema muy costoso para el país. El diésel que se utiliza acá no da sino para utilizar vehículos de Euro 3 y ahora estamos ya en Euro 6. Entonces, si usted trae los vehículos que son Euro 5, por ejemplo, ya los motores se dañan con este combustible. Entonces, en ese sistema tiene razón. Hay que pensar en estrategias y ahora ya se está promoviendo los vehículos eléctricos. Nosotros tenemos electricidad aquí en el país. Lamentablemente, los vehículos eléctricos cuestan 3 veces lo que cuesta un vehículo de diésel. Debe haber una política de Estado para subsidiar ese costo inicial, como el plan Renova que hubo hace algún tiempo, pero aquí para poner vehículos eléctricos el Estado va a tener que poner al menos la mitad de la inversión, ¿no es cierto? Y a lo mejor reconocer un alza en tarifa. Las tarifas es un miedo terrible que tienen los políticos, más que todo porque hay una tradición aquí en el país de que si se suben los pasajes del bus, hay una revuelta social, etcétera. Y lo que pasa es que tampoco se estudia muy bien el tema, ¿no? Hay un 20% de la gente que no puede pagar esa tarifa, cierto es, y hay que comenzar a subsidiar a esa parte de las personas que tienen 3, 4, 5 niños y que tienen que pagar el pasaje diario y que realmente les afecta a su ingreso. Pero hay un 80% de las personas que sí pueden pagar, ¿no es cierto? Si usted ve en la ciudad de Quito, alrededor del Parque La Carolina, la gente paga $1 para ir a Carapungo y se suben en estos vehículos, en los taxis o en los mismos vehículos de transporte escolar y pagan $1, ¿no es cierto? Entonces, mientras tanto, en la ciudad de Quito se sigue con el pasaje de 25 centavos. Entonces, hay unas distorsiones que también tienen el tema político de por medio muy fuerte, pero que tampoco se estudian bien. O sea, porque si se estudiaría bien, se podría realmente focalizar el subsidio en las personas que necesitan y cobrar lo que se deba a las personas que sí tienen capacidad de pago y que, por otra parte, necesitan un buen servicio, necesitan mayor comodidad en el bus, ¿no es cierto? Entonces, todos estos temas tienen que ser abordados de tal manera de fortalecer el transporte público, de tal manera de que la gente deje su vehículo. Hay que restringirles por un lado, pero por otro lado hay que darles una alternativa, porque tampoco... no puedo sacar mi vehículo, pero resulta que las unidades de transporte pasan abarrotadas y tampoco puedo movilizar. Son peligrosas y a lo mejor es un sitio donde me roban, etcétera, ¿no? Temas interesantes, muy interesantes, nos hemos alargado en esta entrevista, pero quienes deseen conocer más sobre estas nuevas visiones, hoy tiene una serie de charlas, una serie de conferencias. Sí, tenemos unas 2 charlas en la mañana, a las 10 de la mañana, dirigidas a los funcionarios municipales fundamentalmente, y en la tarde, a las 3 de la tarde, es dirigida al público en general, es abierta. Es en el auditorio Monseñor Leonidas Proaño. En la prefectura. En la prefectura, es en el edificio de la prefectura. Entonces ya lo saben, hoy 3 de la tarde, porque está abierto para todo el público, esta charla de temas tan necesarios e importantes en una ciudad como Ibarra que está todavía creciendo y que por lo menos desde la técnica parece que se puede abordar de mejor manera para garantizar una movilización, una transportación sustentable que es tan necesaria en un contexto el cual estamos viviendo y que se debe garantizar desde la acción pública, pero también desde el compromiso ciudadano. Agradecemos a esta área su presencia esta mañana, importantes las reflexiones y comentarios generados en esta entrevista. Concluimos el espacio, nos vamos a una breve pausa e iniciamos con los temas de comunidad.